Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos los miembros de la Iglesia Paso de Cristo y todo aquello que se acercan por causa del Evangelio de Jesucristo. Seguimos difundiendo la palabra de Dios por este medio tan singular y particular que el Señor nos permite en estos tiempos. El título del mensaje de hoy se llama Aprendamos de la hormiga. Proverbio capítulo 6, versículos 6 a 9, dice así: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Dios nos habla de diferentes maneras. Por la revelación general, Pablo habla en Romanos que toda la creación, la estrella, el universo, de manera indirecta nos hace apreciar el amor y el poder del Dios creador. Y también nos habla de manera especial por su palabra, la revelación escrita, la Biblia. Pero dentro de la Biblia, a su vez, nos enseña y nos ordena de manera directa, o a veces indirectamente, como lo es el texto de hoy. En este pasaje observamos que el sabio Salomón insta al perezoso que vea atentamente a la hormiga y que sea sabio. Esto indica que aún las cosas más insignificantes, como lo es una simple hormiga, de ahí podemos encontrar sabiduría para ser sabio, vivir sabiamente, entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esto es ser humilde y tener un corazón enseñable. Ya antes de la predicación, una pregunta: ¿eres humilde y tienes un corazón enseñable para aprender hasta de una simple hormiga? De este texto que leímos también podemos deducir que el ser perezoso es ser ignorante y necio, y el ser diligente es ser sabio. Como corolario de lo que estamos hablando, hoy vamos a considerar sobre lo que la Biblia nos enseña sobre la pereza, pero en particular por medio de la hormiga. Si aprendemos bien lo que es la pereza, uno de los mal llamados pecados capitales, que alguna otra vez veremos, entonces aprenderemos a contrario sensu, o sea, por lo contrario, por lo opuesto, la virtud de la diligencia. Probablemente la mayoría de nosotros hemos vivido posponiendo cosas importantes por falta de tiempo, ¿verdad? Cada uno sabemos cuál es el tema que nos quedó pendiente. ¿Cuántas veces hemos dicho no puedo porque no tengo tiempo, o ojalá que pueda tener más tiempo para hacer esta y estas cosas, ¿verdad? Dicho esto, es cierto también que la mayoría de nosotros hemos tenido ahora casi 3 meses para retomar trabajos inconclusos, emprender nuevos proyectos, terminar temas pendientes. Y la pregunta es, ¿hiciste alguna de estas cosas que los tenía postergado por falta de tiempo? ¿Sí? Muy bien. No lo hiciste todavía. ¿Y qué hiciste en estos casi 3 meses de tiempo? Como es de público y notorio, en cuarentena el trabajo mermó, y la ciudadanía en general tiene menos ingresos.
Pero en estos días pude observar algunos datos que me llamó poderosamente la atención. El crecimiento de ciertos productos, el consumo de ciertos productos, pero no, por ejemplo, el alcohol o el barbijo, que es esperable en este tiempo de pandemia. Creció, por ejemplo, el consumo de televisión. Creció notablemente en 31% en general el rating, digamos, la cantidad de personas que ven la televisión. Y creció 64% de televidentes en la franja de 2 de la mañana hasta las 4 de la madrugada. Esto en el periódico El Litoral. Creció la faena de la carne vacuna 7,5% más en mayo que en abril. Creció el consumo de bebidas alcohólicas en la Argentina. Se triplicó el número de personas que consumen bebidas alcohólicas todos los días. Había gente que consumía 2 o 3 veces por semana o fines de semana. Ahora se triplicó el número de personas que consumen todos los días. Y en la franja etaria de 35 a 44 años se cuadriplicó los que aumentaron el volumen de bebidas alcohólicas. Esto es Infobae, el título Daños colaterales del aislamiento argentino. Esto es importante porque en tiempos donde se ganan menos, se gastan más. Mucha gente más mirando la televisión hasta las 4 de la madrugada. 64% creció televidente. Y esto significa que no tienen trabajo. Según el informe de Universidad Católica Argentina, en esta cuarentena se han perdido 900.000 puestos de trabajo. Casi 1 millón de personas se quedaron sin trabajo. Pero se gastan más en bienes de consumo y no en bienes de producción. Se gastan más en carne y vino. Y la franja etaria que más debe producir, estamos hablando de 35 a 44 años, cuadriplicaron los que comenzaron a beber vino y aumentaron la cantidad de consumo por persona. Esto nos muestra en términos generales, que hay siempre excepción, pero en términos generales, que en este tiempo de excepción, cuando es necesario estar más equipado, de más fe, enfocado en buscar nuevas oportunidades, iniciativas, necesidad de diligencia, ¿qué ocurre? Ocurre lo contrario. Estos índices a grandes rasgos refleja claramente el decaimiento, la resignación como entregado a la situación, y eso hace que el estado de la pereza se vaya creciendo en la población, instalando en la población. Lo dijimos, pero hay que destacar que no se come más y bebe más vino para celebrar algunos acontecimientos que nos hacen felices, y mira más televisión porque está en condiciones de disfrutar la vida, sino más bien para olvidarse del presente como un escape a la situación. Esta situación generalizada de la Argentina me hizo venir en mente un texto, Isaías 22:13, que dice así: Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y vestir cilicio. Y he aquí matando vacas y degollando ovejas y comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Quizás es tiempo en que Dios nos esté dando el tiempo para que reflexionemos profundamente sobre el sentido de la vida, arrepentirnos para que ayudemos, para que busquemos su rostro, su ayuda y su salvación. En tiempo del laberinto solo se sale por arriba, dijo un escritor argentino. Y es así. Si no buscamos el rostro de Dios ahora, si no miramos al cielo y clamamos ahora, ¿cuándo lo haremos?
Y si eres ministro, llevar esta sabiduría a aquellos decaídos, resignados, que van en camino a la perdición. Podés orar conmigo. Señor Dios, deseo de todo corazón ser diligente. Ayúdame a salir de esta depresión, de decaimiento, de esta resignación y la pereza que se va instalando en mí. Señor, dame la sabiduría de entender los tiempos y volvernos a ti de todo corazón. Y también hacer de mí como instrumento para que muchos vuelvan a ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La semana que viene vamos a seguir hablando de la pereza, pero como decíamos, hoy vamos a hablar sobre este texto en particular. Adquiramos sabiduría viendo a una simple hormiga. Hemos leído el texto, ¿verdad? Volvamos a hacerlo. Proverbios 6, versículos 6 a 8. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Vamos a hacer como una introducción, observaciones generales sobre la vida de las hormigas. Las hormigas trabajan para el bien común. Tienen un espíritu de lo que podemos llamar espíritu de cuerpo. Las hormigas se ayudan unos a otros en la tarea. Si ustedes miraron, observaron, van a ver que ninguna hormiga anda solo. Todo ayuda uno al otro. Las hormigas trabajan juntas y cuando la carga de una hormiga es demasiado grande, enseguida vienen 2, 3, 4 a ayudar en la carga para llevar al hormiguero. Si aprendemos de la hormiga y adquirimos la sabiduría, como dice la palabra, llevaremos nosotros también las cargas de los unos de los otros. En Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Qué importante, ver al otro como un consiervo, un compañero a quien socorrer y ayudar, porque caminamos el mismo camino de Cristo con una dirección hacia el reino celestial. Pero la iglesia en estos tiempos no siempre se caracterizó por ayudar al caído o que tiene una carga pesada, ¿verdad? También si aprendemos de la actitud de la ayuda mutua de la hormiga y adquirimos la sabiduría, los que somos fuertes soportaremos y serviremos a los más débiles en la fe. Romanos 15:1 dice así, así que lo que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ustedes van a ver que en la sociedad civil y en el gobierno, ¿no?, los más débiles sirven a los que tienen poder y autoridad. Y acá el principio general del Evangelio es que aquel que quiera ser primero tiene que ser último y aquel que quiera ser el primero, maestro, tiene que ser servidor de mucho. Si nosotros observamos y aprendemos de la hormiga y adquirimos de la sabiduría, cómo uno se ayuda a otro, vamos a estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Usted va a la cárcel y cuando uno pregunta por qué hiciste esta macana, dice, no, porque el otro me dijo esto y esto y esto. ¿Qué es? Estimular a otro para hacer el mal. O hablar mal del otro, causando división, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la Biblia dice que si aprendemos de la hormiga, no lo dice expresamente, pero dice que observamos atentamente, entonces estimularemos unos a otros, pero en el amor y en las buenas obras.
Segundo, cada hormiga sabe su función y trabaja diligentemente para el bien común. Algunas hormigas buscan alimentos, algunos hacen túneles, otros llevan la tierra o cargan materiales de construcción como arena, madera, qué sé yo, otros llevan alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son observaciones generales de la Biblia, porque no habla de esto expresamente, pero todo observador se va a dar cuenta que esto es una realidad, que no necesita mayores explicaciones. Si aprendemos de la hormiga y adquirimos la sabiduría y trabajamos diligentemente para el bien común, vamos a darnos cuenta, los cristianos, que los diferentes ministerios y los diferentes dones es para la edificación del cuerpo de Cristo y no beneficio personal. En Efesios 4, 12, 13 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estos son los diferentes ministerios, dones ministeriales, pero también están dones del Espíritu Santo como poder, ¿verdad? Como instrumento o medio para hacer el bien. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 27 al 30, no citaremos el de Romanos, porque si no se nos va. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros, luego los que sanan, luego los que ayunan, luego los que administran, luego los que tienen don de lenguas. Todos son apóstoles, todos son profetas, todos son maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todo en lenguas, interpretan todo. No, pero cada uno lo hace para la edificación del cuerpo de Cristo. Y por eso Pablo termina diciendo, le voy a dar el mejor don que a su vez es fruto, que es el fruto del amor y el don del amor, que es una meta y un medio por la cual se tiene que ejercer todos los dones. Como dijimos, cada hormiga sabe su función y trabaja diligentemente para el bien común. Si nosotros aprendemos de este principio de la hormiga y adquirimos sabiduría, vamos a trabajar entonces juntamente para la edificación del cuerpo. Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y si aprendemos de la hormiga y adquirimos la sabiduría, vamos a trabajar juntos y sin división en el cuerpo. 1 Corintios 12:25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos a los otros. Esto lo hace las hormigas sin haber leído la Biblia, sin nadie que les enseñe. Pero, como solemos hacer de este lugar, nosotros predicamos y la predicación se llama predicación expositiva. No hablamos de mucho testimonio personal o relatos. Tratamos de exponer lo que dice la Escritura. Entonces, ahora vayamos observaciones específicas del texto de hoy. Volvemos a leer Proverbios 6, 6 a 8. Ve a la hormiga. O sea, no es que anda hormiga, sino mira a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Acá hay cosas que nos llama poderosamente la atención. Primera afirmación,
la hormiga, dice la Escritura, la hormiga no tiene capitán. Sé sabio, la cual no teniendo capitán, dice. La hormiga no tiene capitán. La hormiga no tiene un régimen militar. Ustedes saben que en el régimen militar el soldado debe obediencia. Lo que militarmente cuando entra un muchacho en el ejército dice subordinación y valor, ¿verdad? Cuando uno ingresa al ejército, lo primero que te graban es usted no piense, usted no piensa. Eso ya lo hicimos nosotros por ustedes. Usted solo cumple las órdenes. Este es un régimen estrictamente militar. Esta es la teoría general de la obediencia debida. ¿Y por qué? Porque está en un régimen militar. ¿Se imaginan sin esta ley de estricto cumplimiento de la obediencia debida, subordinación y valor, decimos, ¿no? ¿Qué pasaría en una guerra? El general manda a un capitán y le va a decir, no, pero general, esto no parece que no va, y el capitán le manda a un sargento al batallón al frente, y este batallón, no, pues creemos que no es conveniente porque fíjese esto, perdería la guerra, ¿verdad? Entonces, en campo de batalla, imagínese al capitán dando un orden al sargento y este le cuestiona. La hormiga es previsora, no hay perezoso. La hormiga no tiene capitán, pero trabaja diligentemente en el verano buscando y almacenando provisiones y recogiendo alimentos durante la cosecha para el invierno. ¿Con qué característica? Vimos en las observaciones generales, ¿verdad? Ayudando mutuamente, teniendo el espíritu del cuerpo con una causa común y no para beneficio propio. Y aquí, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? ¿Y nosotros? Nosotros, los cristianos, tenemos mucho más que un capitán. Tenemos a Jehová de los ejércitos, el comandante en jefe del ejército celestial. El que te puede amonestar, disciplinar y matar no solo en esta vida, sino en la vida eterna. Y no siempre somos diligentes. No queremos decir que somos perezosos, pero somos menos que hormiga, ¿verdad? Lucas 12:5 dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a lo que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Comparemos con la hormiga. Nosotros tenemos mucho más que un capitán, un general, mucho más, comandante en jefe de todas las fuerzas armadas celestiales. Y muchas veces no obedecemos su voluntad. Hay otra afirmación, la cual no tiene ni gobernador. Mira sus caminos, mira las hormigas y sé sabio, la cual, no teniendo ni capitán ni gobernador, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. La hormiga no tiene un gobernador, la hormiga no tiene un régimen político. Antes, en la época de Jesús, el ciudadano debía obedecer al rey o al gobernador cuando era un imperio. Entonces ese imperio mandaba un gobernador de diferentes naciones que había conquistado, pero como había un rey emperador, mandaba a los gobernadores y todas las tierras, las naciones que son súbditas, debía obediencia al gobernador. ¿Te recuerda el tiempo de Nehemías y el Antiguo Testamento, ¿no? Y en tiempo de Jesús también, con Poncio Pilato, que era gobernador del Imperio Romano, ¿verdad? Entonces, antes el ciudadano debía obedecer al rey o al gobernador. Fíjese, el ciudadano, ¿qué tiene que hacer? Debe cumplir las leyes del país.
ya sea el rey, si es un país propio, o gobernador, si es un país súbdito del otro país imperialista. Todo por el bien común. Debían trabajar, pagar los impuestos, y si no lo haces te puede multar, apercibir, ¿no? Inclusive mandarte a la cárcel. ¿Se acuerda que por eso los publicanos eran tan odiados? Porque cobraba el impuesto para el imperio. Tenía que cumplir con la ley. Imagínese una sociedad actual sin la ley. Sería un caos. Estamos hablando de la hormiga. La hormiga no tiene gobernador y trabaja diligentemente, ayudando para el bien común, etcétera, etcétera, como hemos visto. Nosotros que somos mucho más que hormigas, ¿cómo vivimos? ¿Respetamos la ley de Dios? ¿Respetamos la ley del gobierno? No anda alguno semáforo y es un caos de tránsito, maldiciendo, chocando, diciendo que cada uno de ellos tiene prioridad. Hay una película, la verdad que de muy mal gusto, que se llama algo así como Día de Purificación. Y se trata de que el gobierno, para pacificar y para poder sostener la sociedad tan insatisfecha de injusticia, permite un día que viva sin ley. Puede salir con sus armas, quemar, matar, entonces, como la ley de la selva. Entonces cada uno se debe proteger según su saber y entender y con todos los medios que tienen. Se imaginan lo que acontece en la película: muerte, violación, de situación que es dable de imaginar. También hace unos cuantos años, una ciudad de Estados Unidos, Los Ángeles, estuvo sin luz por 2 días y produjo un desastre mayúsculo, ¿verdad? Cada uno sale a matar, robar, aprovechando de que la ley no existe y no hay condena, no hay como zonas liberadas, podríamos llamar ahora. Pero la hormiga, ¿qué es? Es previsora y no perezosa. Y sin ley que obligue el gobernador, hace su tarea diligentemente. Trabaja con todas las fuerzas en el verano, reuniendo todo su alimento y guardando su comida en la cosecha del otoño para él y su hormiguero, para que todos puedan pasar cómodamente y sin necesidad el invierno que se avecina. Y otra vez, ¿y nosotros? Nosotros, claro, somos mucho más que hormigas. Nosotros tenemos mucho más que un gobernador. Tenemos al Dios Rey de los siglos, conforme Pablo en 1 Timoteo 1:17. Tenemos a Jesucristo, el Rey de Reyes. Muchos pasajes de Apocalipsis hablan de eso, ¿verdad? Tenemos el Rey de Reyes, ante quien se doblará toda rodilla, y que en el día establecido ese Rey vendrá y juzgará al mundo con justicia, conforme Hechos 17:31. Y sin embargo, en cuanto a la diligencia, obedecer, mandato de nuestro Señor Rey, ¿estamos a la estatura de una simple hormiga que no tiene rey? Te hago una pregunta. ¿Qué crees que el Señor te va a decir cuando venga a juzgar? Ven, siervo fiel y diligente, entra al gozo de mi reino. Claro que sí. Pero habrá alguno: o sal de mi presencia, siervo infiel y perezoso. Ve al fuego del infierno preparado para los malignos, ¿verdad? Tercero, la hormiga no tiene señor. La hormiga no tiene un régimen civil de señor y de siervos o esclavos. En la antigüedad,
En la época de Jesús, por ejemplo, y antes también, había un régimen de señores y esclavos. Esto existió hasta el año 1800. ¿eh? El esclavo debe obedecer al mandato del Señor. Algún día vamos a ver sobre el sentido, diferentes términos en griego de esto de esclavo. Está el diácono, el oícono, el juperetes y el dulos. Son 4 tipos de esclavitud que tiene a su señor como amo absoluto y que puede dirigir sus vidas. El esclavo no era un sujeto de derecho, sino un objeto de derecho del sujeto que es el amo y señor. El esclavo debe obedecer al mandato del Señor. El esclavo vivía para obedecer la voluntad del Señor, y si no lo hacía podía ser castigado duramente y a veces hasta la muerte por el amo o señor. ¿La hormiga tiene señor? No, no tiene señor. La hormiga no es esclavo y sin embargo trabaja en el verano buscando su comida y en el otoño guarda la cosecha para el invierno. Para él, su familia y para toda la comunidad de la cual la hormiga es parte. ¿Y nosotros? Nosotros tenemos mucho más que amo y Señor. Tenemos el Señor, o Señor de los señores. Tenemos a Cristo, el Señor de los vivos y aún de los muertos, conforme a 1 Corintios 4:9. Tenemos al Dios Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos eternamente en su manifestación y en su reino, conforme 2 Timoteo 4:1. Tenemos al Señor Jesús, ante quien toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesucristo es Él. Señor, conforme a Filipenses 2:11. Una pregunta. ¿Eres diligente como una simple e insignificante hormiga? ¿Sí? ¡Qué bendición! Gloria a Dios. Siervo, trabajado, fiel. ¡Qué bendición para la gloria de Dios! Hay muchos creyentes ignotos que son como las hormigas. Son hombres de mujeres y de fe, fieles y diligentes en sus pequeños ministerios, tareas. Oración de intercesión, asistencia en los misioneros, limpieza en los templos, preparación de los alimentos, visitar y consolar a los enfermos, ancianos, presos, etcétera, etcétera. Yo antes, cuando era más joven, sé qué ministerio te dio, y generalmente eran las mujeres. Me decía, yo tengo el ministerio de intercesión. Y cuando era muchacho, ¿qué es este ministerio de intercesión? No, nos oramos entre las mujeres y oramos por el pastor, por la iglesia, que sane a los enfermos. Y yo, digo, mirá, qué hermoso ministerio, pero por dentro decía, ay, pero ¿eso qué es, no? ¿Quién sabe? Pero qué respaldo importante es tener a alguien que interceda y ore por vos, ¿verdad? Jesús es nuestro intercesor. Espíritu Santo está intercediendo ahora en oración. Moisés intercedía por su pueblo. Bueno, podemos ver esa situación, ¿verdad? ¿Cuánta gente diligente, honesta, que trabaja con espíritu de cuerpo para la gloria del Señor y no son conocidos por... No quiero decir nadie, porque en sus familiares algunos conocerán, pero son ignorados completamente. En el cielo, cuando estemos ante el jefe del comandante del ejército, Jehová de los ejércitos, cuando estemos ante el Rey de Reyes, y cuando estemos ante el Señor de Señores, puede haber muchas sorpresas. Ahora, también hay mucho perezoso. Si sos perezoso, en el nombre del Señor Jesucristo, y conforme nos advierte la palabra, adquiere sabiduría hoy.
Esto no es para retarte ni nada. Dios te está hablando por medio de una simple hormiga para bendecirte. Y ahora debo hacerte otra pregunta. ¿Cuánto vale tu vida? ¿De una hormiga? ¿De 1000 hormigas? ¿1.000.000 de hormigas? Alguno de ustedes me está, Pastor Juan, me está cargando. No, no te estoy cargando. ¿Cuánto vale tu vida? Sí, exactamente. Tu vida vale mucho más que 1.000.000.000 de hormigas. Tu vida vale más que todas las hormigas del mundo. Ahora, si estás de acuerdo conmigo, reflexiona conmigo. Si la simple hormiga es previsora de su insignificante vida, ¿cuántos años puede vivir una hormiga? Trabaja para proveer alimento a sus hijos, pero ¿qué sentido tiene esa vida? ¿Cuánto vale? Nada. Y aún así, de lo que es insignificante, es previsora, diligente, trabaja para el mismo cuerpo, la comunidad. ¿Vos no deberías ser más previsor o por lo menos tan previsor como la hormiga que trabaja en verano para pasar bien el invierno? Estás trabajando intensamente en esta corta vida para pasar bien la vida eterna, porque viene el día del juicio. Mateo 7, 23 en adelante vemos, ¿no es cierto? El que oye la palabra y obedece, bueno, cuando venga el juicio va a soportar porque construyó sobre la roca, pero el que es perezoso, no cavó, no hizo fundamento y construyó, no va a resistir el juicio. Y falta poco más que mucho. ¿Estás haciendo en esta tierra tesoro en el banco del cielo para la vida eterna? La hormiga va a observar, lleva. ¿Y cuándo lleva? En verano, que hace un calor insoportable, transpirando lleva. Y son carga pesada y va, acumula. ¿Para qué? Para poder pasar el invierno cruento que va a venir. ¿Cuántos tesoros tenés acumulado en el cielo? ¿Cuántas acciones acreditado según los ojos de Dios? Si vos trabajás por esta vida, ¿no debería trabajar aún más por la vida eterna? Tú eres cristiano, ¿verdad? Cristiano, perteneciente a Cristo. Escucha lo que dice tu comandante en jefe del ejército celestial, tu rey de reyes y tu señor de señores. ¿Sabes lo que dice el soberano, nuestro Señor y Salvador? Juan 6, 27 y Mateo 6, 19, 20. Dice así en Juan 6, 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Estás recibiendo, sacando alimento que te da para la vida eterna, o sos solamente diligente para esta corta vida, como es el verano para la hormiga. Mateo 6, 19, 20 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro, ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Clarísimo, ¿verdad? No hace falta más explicación. Aristóteles decía que ante lo evidente no necesita explicación. Pero fíjate qué curioso. Jesús preguntó en una ocasión a la gente que le seguía, en Lucas 6, 46.
¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les digo? Todos decimos, tú eres mi Señor y Salvador, te voy a entregar mi corazón, etcétera, etcétera. Pero el Señor pregunta a los discípulos que le seguían, ¿por qué me llamáis Señor y Señor y no hacen lo que yo les digo? Mire, voy a vanagloriarme un poco, pero para la gloria del Señor. Le hago una pregunta a usted. ¿Usted cree que soy diligente o soy perezoso? Claro, no lo sabe. Por ahí piensa, y una persona normal, diligente. Bueno, se equivocó. Soy perezoso y muy perezoso. Tan perezoso que allá por el año 2003, cuando me ofrecieron el pastorado de la hermosa y fiel iglesia Sun Juan, que después fundaríamos la iglesia Paso de Cristo, mi problema era que no era diligente, ni tenía la fe férrea, digamos, ni era tan santo como para dirigir culto de oración matinal, lo que muchos conocen como monte de oración, de lunes a viernes de 6:30 a 7:30. Pero gracias a Dios, le doy gracias a Dios por eso, la iglesia me ha aceptado a este siervo infiel de toda manera para que pueda pastorear. Pasó, creo que 2 años y medio, algo así, y por la sugerencia de un siervo, que no voy a dar su nombre, pero él sabe, y una hermana también me alentó, y entonces dije, voy a dirigir culto de cada mañana de oración, de 6:30 a 7:30. Porque cuando dormía no tenía mucha paz, estaba en deuda. Y declaré a ellos, a la iglesia, que a partir de la semana entrante íbamos a tener culto de oración de lunes a viernes de 6:30 a 7:30. ¿Sabe por qué declaré eso? Esto hace 12 años más o menos. ¿Sabe por qué declaré eso? Porque si yo esperaba hasta que sea santificado y sea más diligente y me dé más ganas de levantar e ir a la iglesia a orar, sabía que no lo iba a hacer nunca. Y entonces dije, no puedo ser así. Aunque no me guste, soy pastor y debo ser ejemplo. Y voy a hacer. Y bueno, así estamos teniendo este culto. Lo gracioso es que la gente no me conoce y cree que soy diligente. No lo soy. Gracias a Dios el Señor me sostuvo hasta ahora y nunca tuve problema. Y seguimos adelante con ese ministerio tan pequeño, pero es un sacrificio agradable a Dios. ¿Y sabe lo que pasa otra vez con esta cuarentena? Que no se puede abrir los templos. Esa pereza tan natural de mí se está volviendo a instalarse. Y cuando se levante la cuarentena, espero que el Señor que me ha guiado por su misericordia y amor hacia mí, pueda seguir sosteniendo ese ministerio tan agradable a sus ojos. El Señor que examina los corazones, el Señor es que nos sustenta, nos ayuda y nos fortalece. Vamos a ir concluyendo. Escuchemos lo que dice la Biblia sobre el perezoso y el diligente. El perezoso, en Proverbio 10:26, dice así: como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían.
¿Quién es el que nos envía a nosotros? Jesús, el Señor. Jesús dijo, ¿no es cierto? Así como el Padre me envió, yo os envío a ustedes. Tenemos el apostolado del llevar el Evangelio a toda criatura y ejercer el ministerio, cada uno conforme a la medida de los dones que el Señor nos dio, ¿verdad? ¿Quiénes son los enviados? Nosotros, yo, vos. ¿Y cómo son los perezosos? Para el Señor Jesús, cada uno de los perezosos, como vinagre a los dientes y humo a los ojos del Señor Jesucristo. ¡Qué mal! ¡Qué papelón! Vio que hay perezosos, habla una vez, 2 meses y 3 veces y te hace salir de la casilla. Así son siervos perezosos. Son siervos del Señor, pero perezosos. Hacen la tarea, pero ¿cómo hace sufrir al Señor? Imagínate, vinagre en los dientes y humo en los ojos, la cara, el hermoso rostro del Señor Jesucristo, al mirar a nosotros que somos perezosos, ¿verdad? Y a contrario sensu, de modo contrario, ¿qué dice con respecto al diligente? Lo que somos o lo que vamos a hacer. Proverbio 25:13. Como agua helada en tiempo de cosecha, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. ¡Ah, qué bendición! ¡Qué bueno! El Señor es Señor de la cosecha, de la mies. Es el Señor del campo. Y con todo lo que Él plantó, regó con el Espíritu Santo, con la semilla del Evangelio y con cada uno de los siervos que ha trabajado, mire, ¿qué tiempo es el más feliz para el Señor de la mies? ¿En el momento de arar? No. ¿En el momento de sembrar? No. Dice que llorando vas a sembrar, pero con gozo vas a volver con las gavillas, ¿verdad? Sembrar, porque es tiempo de invertir y te quedas sin nada. Sembrar, esperando que pueda cosechar. En el momento de regar, en pleno, tampoco. O en el momento de cosechar. Sí, en el momento de cosechar. En el día de la cosecha hace calor. Imagínate por un momento. Jesucristo, el Señor de la mies. Todo está para cosechar, sierva, siervo, trabajando, cosechando, apilando gavillas, y uno va trayendo, otro yendo al galpón, ¿verdad? Al granero, y el Señor se goza viendo el hermoso espectáculo. Hace un calor, pero qué lindo espectáculo. ¿Y qué es el siervo diligente? Como agua helada en tiempo de cosecha, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Y alguien trae un vaso de agua bien fresca y el Señor bebe. ¡Ay, qué refrigerio al cuerpo y al alma! ¡Qué gozo para el Señor de la mies! Así como el vaso de agua bien helada, como frío de nieve en el día de la cosecha, que da refrigerio al alma de nuestro Señor, así son los siervos diligentes. Hermanos, si has sido perezoso hasta ahora, declaramos en el nombre del Señor Jesús, vamos a ser diligentes. Pero previamente debemos arrepentirnos, reconocer que no hemos sido diligentes. Y al observar una simple hormiga, darnos cuenta cuánto despreciábamos a la hormiga. Y sin embargo el Señor nos muestra la sabiduría por esa pequeña criatura insignificante. Hermanos, somos mucho más que hormigas.
somos hijos de Dios. Nosotros tenemos mucho más que las hormigas. Nosotros tenemos al Jehová de los ejércitos, Rey de reyes, Señor de señores. Y nuestra vida vale lo que vale. Es vida eterna. Tenemos que trabajar tan poco en proporción a lo mucho que vamos a disfrutar. Tenemos que ser inteligentes, sabios, mirar a la hormiga y ser sabios. Trabajemos diligentemente en esta corta vida que es como el verano y disfrutemos largamente en la presencia del Señor la vida eterna, gozando como solamente los hijos del reino pueden gozar. Que así sea. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por este mensaje, como decimos siempre, mensaje sencillo, pero bien conforme a la palabra. Señor, en este tiempo de cuarentena, de encierro y de dificultades, Señor, al mirar nuestra vida, de lo que hemos hecho en estos casi 3 meses, de contar con tiempo de sobra. Señor, la gente del mundo, por diferentes razones, comen más, beben más, miran televisión hasta las 4 de la madrugada. Pero Señor, nosotros somos hijos de la luz. Señor, despiértate tú que duermes, dice la Escritura en Efesios, y te alumbrará Cristo. Señor, tu luz va llegando y queremos despertarnos, Señor. Señor, es hoy el tiempo de abrir nuestros ojos, levantarnos y trabajar, Señor, diligentemente como hormiga. Lo hace para Él y los suyos y la comunidad. Nosotros, Señor, a partir de ahora, vamos a trabajar diligentemente para esta vida, pero mucho más para la vida venidera. Porque nuestra vida es importante y tenemos toda una eternidad para disfrutar. Señor, danos la fuerza, danos la sabiduría de lo alto, para que seamos diligentes y no negligente y perezoso. Llénanos de poder, de fe, de esperanza, de saber, Señor, que el trabajo nuestro para la vida eterna no es en vano y que vos vas a ser buen pagador, mejor que nadie. Señor, y por fe declaramos que los días que han de venir serán mejores que los días que han pasado. Te pedimos que así sea y declaramos que así será, con fe y esperanza, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.